Segunda de Corintios, capítulo 4, comenzando este capítulo, versículos 1 y 2. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Señor, en esta hora clamamos a ti por la dirección de tu Espíritu para comprender tu propósito y lo que nos quieres comunicar el día de hoy. Nosotros te honramos y te reconocemos, Dios, y tu palabra infalible para nuestra vida. Amén. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de 4 rasgos que encuentro en este pasaje. 4 rasgos del carácter espiritual. 4 rasgos del carácter espiritual. Si estás tomando apuntes, si estás siguiendo allí en algunas notas. ¿Por qué? Hay un poco de feedback ahí. 4 rasgos del carácter espiritual, porque finalmente hacia eso es hacia lo que el Señor apunta en nuestra vida, al habernos salvado, al habernos redimido, al habernos dado un propósito para estar en esta tierra, de ser sal, de ser luz, de poder comunicar a otros de mejor manera lo que es su palabra, sus principios y el mensaje del Evangelio, la salvación, todo esto tiene que ver con carácter espiritual. La predicación del Evangelio y el trabajo de la iglesia en la tierra no depende únicamente de la predicación. No depende únicamente de las palabras que nosotros hablemos. Tiene mucho que ver, tiene más que ver, o quizá podríamos decir tiene todo que ver con el carácter de la persona. Por eso también hablábamos la semana pasada acerca de la libertad con propósito. Que el Señor nos liberó del pecado, de la ley, nos liberó del temor a la muerte, y todo, pero con un propósito, con un plan. No es por gusto, no es para que andemos diciendo que bien, que me voy al cielo, sino para que animemos a otros y compartamos con otros. El apóstol Pablo sigue hablando a la iglesia en Corinto y entrando en el capítulo 4, aquí se señalan por lo menos en estos 2 versículos 4 rasgos de este carácter espiritual que creo Dios quiere que desarrollemos y que tomemos nota y le prestemos atención en este tiempo. Dice allí: por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, y este nuevo camino, en otras traducciones como la Reina Valera o la Nueva Versión Internacional, dice, nos ha dado este ministerio. Entiéndase la responsabilidad de compartir la fe con otros, de compartir el Evangelio con otros. Nos ha dado esta nueva oportunidad de vida, como lo dice la Nueva Traducción Viviente, este nuevo comienzo. Nos ha dado esta tarea, y es una tarea netamente espiritual, ya que Dios en su misericordia ha hecho eso. Paréntesis antes de ir al punto. Recuerden también que hablábamos la semana pasada que el ministerio comienza cuando empezamos a obedecer a Dios en nuestra vida personal. Y mucha gente a veces dice, yo quiero servir. Ya pues, empieza a obedecer a Dios. Porque en la medida que tú empiezas a obedecer a Dios, en tu entorno empieza a haber una influencia. Y la gente empieza a notar que hay algo distinto en ti. Y esa es tu oportunidad de compartir la fe. Esa es tu oportunidad de acompañar a otros al Señor. ¿Cómo se llama eso? Ministerio. Y hablábamos y enfatizamos la semana pasada, y otra vez lo digo como para remarcarlo. No necesitas ser pastor para tener un ministerio, para servir a Dios. No esperes a ser pastor para decir, cuando sea pastor voy a empezar a. Porque quizás ese día nunca llegará porque
siempre estarás posponiéndolo y no todos van a ser pastores. Imagínate que todos aquí en la iglesia fuéramos pastores. Yo no quisiera ser el pastor principal. Pastorear a veces es lo más difícil. Y si todos acá fuéramos pastores, pues tendríamos que salir de aquí y buscar gente que pastorear. Pero no todo el mundo tiene ese llamado. Entonces tu ministerio empieza con tu obediencia, allí donde Dios te ha puesto, allí donde Dios te ha colocado, allí con los dones, talentos, habilidades, experiencias, conocimientos que tienes y has adquirido en el tiempo. Allí empieza tu ministerio en la medida de tu carácter espiritual. Y entonces allí en ese sentido dice, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo comienzo, este ministerio, nunca nos damos por vencidos. Primer rasgo de carácter espiritual en este pasaje, la perseverancia, la paciencia. Eso que el apóstol expresaba diciendo, nunca nos damos por vencidos. Y es que hoy en día, no sé si usted ha visto, bueno, hoy que andamos tan conectados a las redes sociales y de tanta cosa, hay mucho mensaje motivacional acerca de no rendirse, no rendirse. Y en inglés te lo dice never give up, never give up. Never give up. Y hasta ponen en caricaturas, ¿verdad? Que está el hombre ahí cavando la mina, y el otro se aburre y se va, y le faltaba así un poquito para llegar a los diamantes. Pero se rindió. ¿Sí? Hay mucho de ese mensaje, no te rindas, no te rindas. Y te ponen historias de éxito, como la del hombre de Kentucky Fried Chicken, que a los 68 años la chutó. Le pegó al gordo, a los 68. Así que hay esperanza, amigos. ¿Verdad? O como también veían estos días, hablando de esto, indagando sobre esto, Roberto Gómez Bolaño, ¿sabe quién es? ¿Sabe quién fue? El Chavo. Pues recién a los 42, 46 años, 40 y algo, más de 40, 44 años, fue que le pegó al personaje que Chespirito que tanto le ayudó, al Chavo del Ocho y que el Chapulín y que aquí que 40 y pico años. Y fue un éxito que marcó generaciones, etc. No te rindas. Hay mucho mensaje de ese hoy en día. Y el Señor nos dice también lo mismo a través del apóstol Pablo en su mensaje a la iglesia en Corinto, y poniéndose él como ejemplo, nosotros no nos rendimos. Nunca nos rendimos. Y ojo, recuerda el contexto de la carta. El contexto de la carta a 2 de Corintios es una defensa del apóstol Pablo de su ministerio, porque los corintios lo estaban cuestionando. En unos cuestionamientos eran por doctrina, en otros cuestionamientos era porque decían, usted se aprovecha de nosotros, usted nos anda sacando la plata. Como él también lo dice aquí, lo vamos a ver en un momento. Lo atacaban de muchas maneras. Y él está presentando una defensa y él dice, ¿sabe qué? Por la misericordia de Dios, porque es Dios quien nos ha dado este ministerio, nunca nos damos por vencidos. Este enfoque para nunca darse por vencido, y sí o no que a veces uno quiere darse por vencido. No sé cómo le pasa a usted, pero a mí me pasa que a veces yo quiero mandar todo a rodar. A veces digo, Señor, ¿sabe qué? Gracias, pero no gracias. Toma tu iglesia y que Dios te bendiga. Bueno, bendícete. Tú eres Dios. O sea, a veces me provoca. Pero obviamente no lo he hecho. Y en mis planes, pues no lo quiero hacer. Usted sabe cómo es esa dinámica, las emociones a veces le juega a uno, y uno se desanima y se frustra y se siente como batallando o tratando de salir adelante y está uno como en el fango. Hay una razón para no rendirse. Y es entender lo que él dijo en esas palabras, ya que por su gran misericordia nos ha dado este ministerio, nunca nos rendimos. Si nosotros vamos a hacer algo para Dios, hagámoslo sin rendirnos, porque es Él quien nos ha dado esa facultad. Es Él quien nos ha llamado a hacer aquello. Fácil es rendirse, o más probable es rendirse,
Cuando cualquier cosa de ministerio que tú creas o de servicio a Dios que tú creas que debes hacer, la haces porque alguien te la pidió. Y no porque estás convencido que es Dios quien te lo ha pedido. Si el pastor te lo pide, socialmente hablando, vas a decir que sí. Claro. ¿Cómo le vas a decir que no al pastor? Pues claro, pastor. Pero si es algo recurrente, tarde o temprano, y me consta, vas a sacar el cuerpo. Porque tú no tienes la convicción de estar haciendo aquello, sino lo estás haciendo porque el pastor te lo pidió. Y a veces hasta regañadientes, no es una queja, pero me refiero, a veces hasta uno no quiere hacerlo, pero es que el pastor me lo pidió. Yo no quiero ir, pero es que el pastor me dijo que... Y le dije que sí. Uy, ¿por qué le dije que sí? ¿No? Y estás luchando con esto. Y cuando tú haces, ya sea el pastor, o sea tu cónyuge, o sea tu jefe, o sea cualquier mortal, te pide algo. Y cuando tú haces aquello solo porque esa persona lo pidió, fácil es rendirse. ¿Me estoy dejando entender? Cuando Dios te lo pide, cuando tú tienes una convicción de estar haciendo lo que Dios te ha dicho que hagas y lo que en su misericordia Él te está permitiendo ser y hacer, esa es razón suficiente para no rendirse. Ojo, te lo pide alguna persona o te lo pide a Dios, igual van a llegar momentos críticos de desánimo. Igual van a llegar momentos donde te vas a querer rendir y mandar todo igualito. Pero, ¿qué hará la diferencia? Cuando Dios te lo pide. Cuando tienes la convicción, estás seguro que lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque Dios y su misericordia, en su misericordia, te lo ha dado y te lo ha concedido. No te rindas. Y eso nos renueva, y eso nos llena de fuerza. No, yo estoy acá porque ha sido Dios, y yo estoy haciendo esto porque es que es Dios, y entonces Dios, y eso me lleva a mí a perseverar. ¿Es una lucha? Sí, siempre lo será. Y es un desafío para desarrollar, ¿qué? Perseverancia, paciencia, para tomar la convicción y ponerla en práctica. ¿Me dejo entender? Cuando hablamos de darse por vencido aquí, o cuando el apóstol Pablo habla de acá, no se refiere a darse por vencido del cansancio físico, sino de como un abatimiento espiritual. Uno se desinfla espiritualmente, uno no quiere continuar, pero es algo espiritual. No es cansancio físico que se arregla tomando vacaciones, sino es esa falta de motivación, de propósito, del sentido del por qué y el para qué de lo que estás haciendo. Dice que para servirle, pero si no hay esta comprensión, esto muere. El apóstol Pablo es un ejemplo, y usted lo puede leer en Gálatas 6, en Efesios, 2 Tesalonicenses, un ejemplo, capítulo 3, donde, es un ejemplo de alguien que perseveró aún en muchas tribulaciones por esta convicción. En los 3 viajes misioneros que hizo Pablo, lo apedrearon, lo encarcelaron, hasta naufragó, lo picó una serpiente. Lo criticaron, los antagonistas de la iglesia murmuraron contra él. Montón de adversidades que él lo mantuvo en pie. ¿Qué fue lo que desarrolló paciencia y perseverancia? Justamente atravesar estas situaciones convencido de que lo que hacía, lo hacía por Dios y no por la gente. Por Dios y no por la plata. Por Dios y no por placer. Pequeña, gran diferencia en nuestro carácter espiritual. La segunda, o el segundo rasgo de carácter espiritual que quiero señalar aquí del apóstol Pablo, es cuando dice allí,
Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. Rechazamos acciones vergonzosas y métodos turbios. Yo observo aquí determinación. Este rasgo de carácter espiritual, determinación. Y él dice, rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. Primero, se refiere que rechaza el hecho y los hechos negativos, vergonzosos y turbios, mas no las personas que lo incitan o lo invitan a cometerlos. Pequeña gran diferencia. El ministerio, el servicio a Dios, el vivir para Dios involucra siempre personas. Recuerda, la gente es fue, es y será siempre el objeto máximo del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, a la gente. Luego nosotros nos podemos dar el lujo de hacer distinciones. Tú sí, tú no, a ti te amo y a ti no. O sea, no, eso por ahí no va. El apóstol Pablo, para modelar esto, él dice, rechazamos los actos vergonzosos y los métodos turbios, no las personas. Y eso mismo deberíamos hacer y tomarnos. Pero eso tiene que ver con determinación para poder separar la chicha de la limonada. Separar las papas de los camotes. Y no cometer el error de pecar por ligeros, de ligereza y faltos de criterio espiritual. Acompáñame a Romanos capítulo 6 y leamos los versículos 16 al 23. Romanos capítulo 6. Porque hablando de hechos vergonzosos, pues aquí hay una relación entre el pecado y la vergüenza. ¿Por qué un hecho puede ser vergonzoso? Pues porque es pecaminoso. Y cuando un acto es pecaminoso, acarrea vergüenza. Romanos capítulo 6, versículos 16 al 23. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir, obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado, se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Pueden ver la relación entre el pecado y la vergüenza? Cuando tú quieres evitar vergüenza en tu vida, mejor dicho, si tú quieres evitar vergüenza en tu vida, empieza por escudriñar tus propios pecados y empieza a tratar con ellos y rechazarlos.
y dejar atrás todo estilo de vida pecaminoso, porque eso acarrea vergüenza en tu vida. Y recuerdan, una vez más, perdón, la semana pasada cuando hablamos de libertad con propósito, Él nos liberó del poder del pecado, que antes éramos totalmente esclavos del pecado y dominados del pecado, y que ahora podemos decirle al pecado, no. Bueno, aquí Romanos 6 nos lo está explicando más claramente, lo ilustra el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, con este ejemplo de la esclavitud, que era muy fácil de entender para ellos, porque Roma esclavizaba a los pueblos que conquistaba, y los judíos en ese tiempo, ¿no? Todo el contexto judío era esclavos de Roma, era servidumbre. El concepto de la esclavitud era muy claro para ellos, y claro, yo me hago esclavo de aquello que obedezco. Entonces también pregúntate en tu vida, ¿qué y a quién estás obedeciendo? Porque de eso o de esa persona eres esclavo. No le busques 5 patas al gato. Tiene 4. Punto. No busques más. O sea, tú quieres saber de quién eres esclavo o de qué eres esclavo. Bueno, revisa tu propia vida y determina rechazar todas acciones vergonzosas. Y aquí habla de métodos turbios. Y el apóstol Pablo, al mencionar esos métodos turbios, pues en realidad se refiere a la astucia malintencionada. Recuerdan que hace semanas también hablábamos de la parábola del mayordomo infiel y cómo Jesús alabó la astucia que tuvo este hombre para hacer amigos para el futuro, cuando ya perdió su trabajo, etc. Jesús no estaba exaltando la deshonestidad de este mayordomo. Jesús no estaba exaltando ese soborno y esta mentira allí que hizo, sino la actitud con la que pensó hacia adelante, hacia el futuro. Usó la astucia, en ese caso, pensando en su futuro. Para bien. Pero hay una astucia que es dañina. Hay una astucia que es mala, que es la que le acusaban al apóstol Pablo los corintios. Le hablaban de que él era malintencionado y abusaba de los corintios. Económicamente, y abusaba espiritualmente, y con su autoridad entonces manipulaba a las personas, etc. Métodos turbios, una astucia dañina. Como anoté acá, se refiere a que no apela. El apóstol Pablo, al rechazar métodos turbios, dice, no apela a métodos fraudulentos para hacer crecer su ministerio, para tener más influencia. Hablando de eso, pues también hay de todo. En cada época, en cada generación ha habido de todo. Hoy en día, pues, no es un secreto tampoco que se utilizan muchos métodos, no necesariamente bíblicos, ni basados en principios escriturales, para hacer crecer ministerios, para hacer crecer influencia sobre otras personas. Pero no necesariamente eso viene de la predicación del evangelio, ni del resultado del ministerio de la iglesia en la comunidad, sino a veces, y nada de malo con el marketing, pero a veces es puro marketing. Nada de malo con la publicidad, pero a veces es pura publicidad. Y pues es muy atractivo. Y entonces hoy en día, como la gente es tan visual, entonces pues, ven eso y wow, y mire eso, como, no, yo voy allá. Y pues chévere, que Dios te bendiga. Dios quiere que allá encuentres el evangelio, la palabra y todo. Y no estoy diciendo con eso que esté mal. Pero lo que sí estoy diciendo es que no todos los que andan anunciándose y marketeándose de una forma wow, así necesariamente están predicando la palabra de verdad. Entonces se convierte en una suerte de astucia dañina porque hace daño a la gente. Venderles una idea de la cual ellos no pueden hacer una convicción espiritual personal.
La iglesia en Corinto acusaba al apóstol Pablo de esto. El apóstol Pablo deslinda, es decir, rechazo toda manera vergonzosa y métodos turbios. Y pues dice allí, en el versículo 2, al tercer rasgo de carácter espiritual, dice allí, en el versículo 2, rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Entonces aquí encontramos un tercer rasgo que es fundamental en el ministerio y que tiene que ver mucho con el carácter espiritual, y es los motivos limpios. Motivos limpios, motivaciones limpias. Es un rasgo de carácter espiritual para todo aquel que quiere servir, ministrar a Dios de alguna manera y ayudar a otros a conectarse con Dios, a conocer. Mira, tú necesitas tener motivos limpios. Tú necesitas tener motivos limpios. ¿Puedes repetirlo? Pero ya no digas tú, ahora di yo. Yo necesito tener motivos limpios. Porque es fácil decir, tú necesitas tener motivos limpios. No, yo los necesito. Yo necesito tener motivos limpios. Cuando el apóstol dice, no tratamos de engañar a nadie ni distorsionar la palabra de Dios, o sea, nosotros no estamos en el plan. Eso es. Aférrate de eso y realmente procura. Haz de eso una motivación en tu vida, una motivación limpia, de no tratar de engañar a nadie ni distorsionar la palabra. Y a veces la palabra de Dios es fuerte, ¿sí o no? A veces la palabra de Dios, ¡pah!, te da ahí donde tú no quieres. A veces la palabra de Dios te confronta, te redarguye. A veces estás leyendo un texto de la Biblia y dices, ay, yo no quiero pasar por aquí, como que le haces, ¿no? A mí me ha pasado que a veces estoy predicando así, de forma expositiva, algo, pues como suelo hacerlo agarrando un libro de la Biblia y vamos capítulo a capítulo. Y hay partes que me confrontan. Y digo, ouch, eso me dolió, pero a mí, ouch, yo estoy, ¿cómo va a parar a predicar esto si yo mismo estoy siendo confrontado por la palabra? Pues fácil sería para mí, ¿sabes qué? Dejemos esto de ladito. Y como que sí, el versículo 3, 4, el 5, el 6, pero en el 7, no, el 3, el 4, el 5, el 6 eran los que tenían ahí el punch. Y entonces he tenido muchas veces que revisar mis motivaciones y decir, hey, ¿qué quieres? Y esto es muy cotidiano, queridos. En toda situación, en todo momento, en todo contexto, nuestros motivos son probados. ¿A quién quieres engañar? Es muchas veces lo que el Espíritu nos susurra. ¿A quién quieres engañar? Otra vez lo que el Espíritu nos susurra es, ¿a quién quieres agradar? Y esas respuestas tienen solo que ver con tus motivaciones. El apóstol Pablo deja bien en clara su motivación. No tratamos de engañar a nadie ni distorsionar la palabra. Hacerlo sería un acto vergonzoso. Porque tarde o temprano se nota que lo que dijiste no era. Que lo que hiciste, tarde o temprano se nota. Por eso mejor asegura tus motivos, que sean limpios, y no trates de engañar ni distorsionar la palabra para nada ni para nadie. Y él presenta aquí, pues en el contexto del pasaje, esta es la Nueva Traducción Viviente, en la Nueva Versión Internacional y en la Reina Valera usan la palabra adulterar, la palabra. ¿Sí? No tratamos de engañar a nadie ni adulterar. Aquí usan el término distorsionar, que tiene la misma idea. Pero cuando el apóstol en la traducción antigua decía adulterar,
La figura que se transmitía allí era cuando adulteraban el vino. Y entonces, pues, eso como que, eso no, este vino está como medio raro. Claro, lo rendían ahí. ¿No? Hoy en día hacen lo mismo algunos por allá. Y adulteran otras cosas. Cuando adulteran la chicha, por ejemplo. La chicha morada, le ponen en Jamaica en lugar de más barato y todo, pero pues, no, te venden chicha y esta chicha está muy rara, así pues. Tiene así de maíz y así de Jamaica. Y nada malo con la Jamaica, muy buena la Jamaica, pero no es chicha. Pero luce igual, se ve igualita. Ay, ahí está el negocio. Astucia dañina. Pero aquellos que saben la prueban y dicen, esto no. Cuando pruebas la verdadera chicha, ¿qué pasa? Uf, deliciosa. Y esta chicha está pero riquísima. Igualito pasa con la palabra de Dios. Cuando predicas la palabra de Dios con motivos limpios, como se dice o como diríamos coloquialmente, cáigale a quien le caiga. La gente que es sincera y está buscando de Dios lo percibe y dice, sí, esta es palabra de Dios. ¡Wow! Fuerte, me confrontó, me dolió un poquito, me hizo replantear muchas cosas, pero eso es lo que necesitaba. También se dan cuenta cuando les predican así algo adulterado, distorsionado, así como que no hay ni super así, bueno, pues, o sea. Porque si tú estás buscando a Dios con motivos limpios, vas a dar lo mejor, y no tienes que ser perfecto para hacerlo, pero vas a dar lo mejor, pero también quien te escucha, que también tiene motivos limpios, va a percibir lo mejor. O sea, hello, esto es mutuo. El llamado aquí a ministrar, el llamado aquí a servir, era para la iglesia en general, no solo para los líderes o para los pastores, para la iglesia, para la comunidad de creyentes, para ti, para mí, para todos. Luego, los motivos limpios es un rasgo de carácter espiritual muy importante, donde uno se sincera consigo mismo y uno no trata de engañar a nadie, uno no trata de impresionar a nadie, uno no trata de distorsionar o adulterar la palabra de Dios a conveniencia. Y cuando uno lo hace de manera limpia, recta, con el motivo correcto, la gente lo percibe y Dios honra eso. Y el cuarto rasgo que él habla aquí, veracidad, porque dice, decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. La verdad. La verdad de la palabra de Dios sin tapujos. La verdad de lo que Dios está hablando a ti sin tapujos. La verdad de cómo son las cosas sin tapujos. Hay un adicional o algo que hay que añadirle a la verdad cuando se trata de ministrar, cuando se trata de servir, y es amor. En Efesios capítulo 4, el mismo apóstol Pablo, pero hablando ahora de la iglesia en Éfeso, les decía, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Y muchas veces lo hemos mencionado. De nada sirve decirle a la gente su verdad si no lo hacemos con amor. Ah, no, es que yo le voy a decir sus verdades. Ahí sí llámenos, ¿verdad? Porque ahí sí rapidito estamos ahí para darle con palo a quien sea. Pero la verdad debe ir con amor. Si el motivo es crecer, si el motivo es ayudar a alguien a crecer, si el motivo es limpio, la verdad va con amor. Y el apóstol Pablo demostró hasta el cansancio esto a la iglesia de Corinto. Por lo tanto, lo modeló para nosotros hoy también. Sí, veracidad. Hablemos la verdad, prediquemos la verdad, siempre, pero con amor.
Gente que busca a Dios con sinceridad también va a percibir si lo que estás diciendo y haciendo es o no es. Por eso dijo allí, y todos los que son sinceros lo saben bien. ¿Qué es la sinceridad? ¿No es acaso verdad en la práctica? ¿No es acaso ser sincero, ser una persona auténtica, ser una persona que lo que dice, hace, que lo que piensa es lo que expresa en su conducta? O sea, sinceridad, no perfección, pero sinceridad. Entonces, 4 rasgos de carácter espiritual del apóstol, modelados por el apóstol aquí para nosotros son perseverancia y paciencia. No te rindas, por más que a veces provoque tirar la toalla y lanzar todo lejos. No te rindas, paciencia, porque a través de esas dificultades, adversidades, el Señor está forjando en ti carácter espiritual, paciencia, perseverancia. Y bien lo dice el refrán popular, el que persevera, alcanza, llega a la meta, persevera. Segundo rasgo, pues determinación. El apóstol Pablo separaba las cosas de las personas y rechazaba las cosas vergonzosas y los métodos turbios, mas no rechazaba a las personas que las hacían. Aprendamos. Ya iba a decir, porque lo pensé muy rápido, yo iba a decir, aprendamos, iglesia de Corinto. Aprendamos, Lima Templo, de la iglesia de Corinto. Rechacemos los métodos vergonzosos, los métodos turbios, la cosa, pero no a la gente. Si hay gente cometiendo esos actos vergonzosos y métodos turbios, obviamente están expresando que necesitan ayuda. Entonces separemos y seamos determinados a rechazar acciones vergonzosas que mucho o todo tiene que ver con nuestros hábitos, que muchas veces son pecaminosos. Recuerda, el pecado trae vergüenza. Tercer rasgo espiritual en el carácter, motivaciones limpias. Si nuestros motivos son limpios, si no tratamos de engañar a nadie, ni de distorsionar la palabra, la gente nos va a percibir también bien. Y el ministerio va a crecer. Oportunidades de servicio se van a dar y vas a tener mayor influencia. Y cuarto, veracidad. Predica la verdad, habla la verdad, sé sincero. Quien es sincero también se va a dar cuenta, sentir y apoyar lo que Dios está haciendo en ti y por ti. Vamos a orar. ¿Y qué tal si tomas un instante para responder al Señor por lo que Él te está hablando el día de hoy? Quizá Él te está hablando a mayor perseverancia, quizá te está hablando a mayor sinceridad, a mejores motivos. Quizá te está hablando y llamando a ser determinado, de no rechazar personas, sino rechazar las cosas vergonzosas y turbias. Responde al Señor un instante en oración. Padre Santo, gracias por tu misericordia con nosotros. Gracias porque en tu gran misericordia nos has concedido un nuevo comienzo. Una oportunidad de servicio, de ministrar a otros. Y Padre, clamamos que podamos crecer en estos rasgos de carácter, en esta determinación, en esto de los motivos limpios, en esto de rechazar las cosas vergonzosas y turbias, mas no a las personas. En esto de ser veraces en lo que decimos, en lo que pensamos y hacemos, y en la predicación de tu palabra. Señor Jesús, ayúdanos a crecer en ello. Ayúdanos a vivir para ti.
Ayúdanos a hacer las cosas bien. Queremos servirte. Queremos que más sepan que tú eres Dios. Queremos compartir nuestra fe con otros. Y queremos que tu iglesia avance en este tiempo. Danos tu gracia, Padre Celestial, para ello. En el nombre de Jesús. Amén.